emprender tiene una parte de compromiso también con lo que haces y con ser honesto con lo que hacen. Y tengo hijas y quiero su bienestar, pues lo básico es que crean lo que estoy haciendo. Una marca no se construye en un día, ¿no? Pero también hay que entender que la marca tiene una necesidad diaria de generar ingresos para poder seguir siendo sostenible. ¿No? Pues tenemos mucha suerte porque empezamos 5 personas, pero enseguida accedimos al pitch de ventas digitales de BVA. Ganamos ese pitch en el año 2014, ¿no? De hecho, pusimos el primer píxel de Google en la web de BVA. En estos 3 años nunca he visto ningún modelo que haya tenido tanta capacidad de aprendizaje y de mejora como la IA. Lo que me preocupa es pensar en qué está pensando esta gente y si está realmente pensando en lo que viene, porque creo que no son para nada conscientes de la disrupción que va a producir esto. No quiero ser halagüeño, quiero decir, bueno, Google, el día que haga así con el botón, ya no hay planificadores ni agencia de medios, o sea, el 70% de la inversión es digital. Ese botón está listo ya. O sea, ese botón existe. Sí, ya lo tenemos todo completo. Te lo pregunto porque, claro, yo te he empezado a seguir más a raíz de las publicaciones que ponías en LinkedIn con el Paeller. ¿Ah, sí? Claro. No te creo, ¿sí? Sí. Qué gracia, por favor. Pero, claro, yo para mí, yo le dije a Capi, digo, me ha respondido Pepe, digo, el del Paeller. Qué gracia, el del Paeller, no te creo. Del Paeller. Dice, pero tú sabes todo lo que hace este hombre. Y claro, me pongo a rastrear, digo, hostia, pues sí, tienes razón. Qué gracia lo del Paeller. Sí. Entonces yo pensaba que era valenciano. No, soy de Madrid. Lo que pasa es que lo del Paeller... bueno, tengo buenos amigos allí. De hecho, lo del Paeller comienza porque 2 chicos que trabajaban conmigo en la Jota cuando yo dirigía, J. Walter Thompson, que eran valencianos, se van a Valencia, 2 frikis de la paella, les encanta el tema, y montan un proyecto que se llama la Wiki Paella. Ah, claro. Sí. Y bueno, pues me llaman enseguida al tiempo y me dicen, Pepe, pues mira, hemos conocido a un tío aquí que es... súper interesante, que tiene una idea en la cabeza que es una locura. Digo, ¿qué idea tiene este chico? Y me dice, pues tiene idea de que se pueda consumir una paella valenciana al 100% en cualquier parte del mundo, que era un proyecto que había iniciado su padre en el año 70 y algo así, que no lo había terminado. Hostia, me pareció tan interesante la historia y dije, no te lo puedo creer. Dije, pues venga, me voy a Valencia y lo vemos. Ellos ya sabían mucho de cocineros y de arroces y de paellas y yo sabía que ellos, seguro que el tipo era interesante, ¿no? Y nada, nos fuimos, le conocí y el primer día quedamos en la agencia de estos chicos, que eran Guillermo y José, que tenían una agencia que se llamaba La Mujer del Presidente en Valencia, que estuvo muy bien. Que hicieron aquello de incluir el emoji de la paella en WhatsApp. Sí, la gran campaña que hicieron. Sí, pues vamos allí y nada, se aparece Rafa con una lata y a cara de perro, ¿no? Pues eso que dices, pues amigo, el producto es bueno o estamos muertos, quiero decir, o no continuamos, hacemos un viaje, nos tomamos 2 cervezas y se acaba el emprendimiento y la compañía, ¿no? Y nada, coge el tipo y saca la lata la echa en una paella, tío, pone a hervir el caldo, porque claro, dentro del bote estaba ya todo, ¿no? Toda la parte de proteína, el caldo y todo, ¿no? Entonces lo echa, pum, pone a hervir, echa el arroz, lo seca. Hostia, lo pruebo y digo, no me lo puedo creer. ¿Sabes? Y digo, no me lo puedo creer esta historia. Y me dice, pues sí, así es. Y digo, ¿y cuánto dura? Me dice, pues esto tiene una caducidad de 1 año y pico más. Digo, ¿cómo? Y nada, y ahí empezamos con esa historia, que era una historia graciosa, un side project de estos. Y nada, hasta hoy, que la verdad que ahora está empezando a ir súper bien el Paeller, la verdad. Sí, además entiendo que ahí tú lo ves claro, dices, esto es negocio online. Sí, claro, luego enseguida pues buscamos el modelo direct to consumer, lógicamente, porque lógicamente en principio te evitas, ¿no?, terceras partes y para ir a más márgenes, para controlar también a tu propio cliente, ser tú que le controla, fideliza, hace que repita, en fin, tener el control de tu marca, de lo que estás haciendo, ¿no? Es lógico. Y lanzamos el Direct to Consumer, sí, y nada, luego empezamos con la exportación, luego empezamos con los caldos y ahora vendemos más caldos que packs de paella. Ahora el caldo es como el rey de todo esto, ¿no? Y vendemos claro, como huevo. Y el mercado se está haciendo mucho más grande porque
Claro, es que yo no sé, ¿cuánto dices que empezó el proyecto? ¿Hace Pues el 10? Payer yo creo que lo empezamos hace, pues sí, puede ser 8 años, ¿eh? 8 años. Y yo creo que el El mercado ha cambiado 18 por bastante. ahí. O sea, la demanda de poder hacer platos buenos, ricos, no voy a decir de alta cocina, pero casi en casa, se ha disparado. Y la gente no acepta cualquier cosa. Sí, cada vez más. Mira Mercadona, ¿no? Ahora Correcto. ahí gastándose la plata en todo lo que es el ready to eat, ¿no? Y o el ready to warm en casa, ¿no? Es un productazo, ¿eh? Yo tengo que decir que lo he probado y como valenciano, muchas gracias. Yo sí soy valenciano. Muchas gracias. Es un productazo. Bueno, está hecho con todo el cariño del mundo, ¿eh? Estáis súper invitados bomba. aparte allí a Chiva a verlo en Pues directo, estaría porque genial. vas a ver cómo está hecho eso. Quiero decir, eso está hecho con madera de naranjo, con caldo, con pollo, con judía verde, con garrofó. Quiero decir, o sea, no hay ni un solo ingrediente que no sea 100% natural de lo que hay en esas latas o en nuestros packs de cristal de caldo. Ni un solo ingrediente que no sea 100% natural. Que era otra cosa que yo pensaba, ¿no? Digo, si se lo puedo dar a mis hijas, me meto en ello, ¿no? Si no, no. Porque al final del día también emprender tiene una parte de compromiso también con lo que haces y con ser honesto con lo que haces, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Yo creo que la alimentación es súper importante para la salud, ¿no? Y tengo hijas y quiero su bienestar, pues lo básico es que crean lo que estoy haciendo, ¿no? Y esto es 100% natural, tío. Esto es una pasada. Qué bonito. Sí, bonito. Muy bonito lo del Payer. Pero gracioso. Pero este es uno de los muchos proyectos que tienes, ¿no? Porque realmente invitamos a ver tu web y además que decirte que, Pepe, me gusta mucho del punto de vista de cómo lo enfocas, ¿no? Aparte de grafismos y demás, que me parece pues muy potente, pero la manera en cómo haces ese approach, de cómo te presentas y cuáles son luego tus servicios que puedes facilitar, a mí personalmente, además lo compartí con Chema, me gustó mucho, ¿no? Gracias, muchas gracias. Pero el origen o donde marca pongámoslo en contexto, 1996, ¿no? Podemos decir... Eso es. Comienzo en el 96. A ver, mi carrera básicamente siempre ha estado concentrada en el marketing, en la comunicación, en la publicidad, básicamente, ¿no? Y luego en el negocio digital. Y en el año 96 monto mi primera compañía, que era un estudio básicamente de diseño pequeñito, que luego fue evolucionando en base a los retos que nos proponían los clientes. Entonces, en aquel momento, mi cliente principal era SAP, la compañía alemana de software, y tuve la suerte de que SAP creciera exponencialmente a lo bestia en aquella época, en los 90s. Entonces, ahí empecé directamente a trabajar en toda la parte en principio, como te decía, como un estudio de diseño, y enseguida ya toda la parte de tecnología digital y toda la parte de digitalización y el digital explotaba, ¿no? La época de Tecnoland, de WYSIWYG, ¿no? Y de nosotros, ¿no? Y nada, y enseguida montó una compañía muy grande, la verdad, muy grande, que se dedicaba básicamente al negocio digital y a la digitalización. Y en el año 2000 se la vendo a WPP, esa compañía. Y claro, con un aprendizaje interesante, porque... Eso te iba a decir, un pequeño paréntesis. Claro, cuando hablas de marketing digital de hace 26 años, sí. ¿qué era el marketing digital entonces? ¿Era puro display? Brutal. Sé qué se hacía entonces. Bueno, era increíble. Pues mira, nosotros trabajábamos para clientes, por ejemplo, como la ONCE, ¿no? Entonces ahí hacíamos puramente sitios presenciales y display a unos precios desorbitados. Yo me acuerdo que cobrábamos como 350.000 pesetas por un banner, ¿no? Eso serían ahora 2.000 euros o algo así, por un banner, ¿no? Es una locura, ¿no? Y me acuerdo que había webs que costaban millones de pesetas, te hablo, ¿no? Si retrotraemos a eso, me acuerdo de un proyecto que hicimos para ellos que costaba 48 millones de pesetas, una página web. Me parece alucinante que las webs se hayan llegado a pagar en pesetas. Claro, 48 millones de pesetas. Me acuerdo de aquel proyecto que era para la ONCE, ¿no? Un proyecto muy chulo, además. En ese caso estaban basados sobre las campañas que hacíamos también para ellos. Y entonces era todo muy, 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 muy presencial, aunque se iniciaba ya o se empezaba a dejar ver que en un futuro empezaría a haber transaccionalidad. Pero sí que es cierto que al principio del todo nos utilizaban un poquito, pues a la gente de Tecnoland, a la gente de WYSIWYG, a nosotros, nos utilizaban un poquito en unas especie que había de charlas que se llamaba
era el First Thursday, que nos juntaban allí y nosotros exponíamos el pitch de lo que iba a pasar o de lo que hacían la compañía, etcétera. Entonces la gente pues invertía en la compañía, en fin, nos llevaban un poquito de monos de feria. Y yo me acuerdo que ya en aquella época empiezo a darme cuenta de que había un problema muy importante, que luego fue fruto de aquella burbuja, ahora hablaremos de ella y de todo este tipo de rollos, de aquella burbuja, y era que eran dos cosas que era como muy evidente, ¿no? No había conectividad. Es decir, el ADSL, claro, imagínate, la ADSL estaba empezando, ¿verdad? Ni siquiera había una red de ADSL potente. Claro, no olvidemos de la fibra, con lo cual no había conectividad. Y yo lo primero que deducía, no he sido yo siempre muy de las burbujas, no he sido un tío con los pies muy en el suelo, lo primero que deducía era, pero ¿cómo podemos estar hablando de negocio digital si no hay conectividad? Si el cliente no puede conectarse, no puede operar. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo cuando Gorkostegui compra Patagon, que entonces yo estaba trabajando para Open Bank y estaba redefiniendo el portal de servicios financieros de Open Bank. Se iba a llamar thinkopen.com y pasaba de ser una web más vertical a una web mucho más ancha, con muchos más servicios para vender y tal, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues justo un poco antes de lanzar esa web, Gorkostegui compra Patagon.com y nos hacen, pues, dejar el proyecto de thinkopen.com para Patagon, ¿no? Y pues no sé cuántos miles de millones se gastaron en eso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía, no es que yo fuera Elon Musk, pero yo me acuerdo que decía en aquel momento, pero qué locura es esta. Pero si no hay acceso, si no hay transaccionalidad, no hay velocidad, pero es imposible que esto sea un modelo rentable, ¿no? Y entonces, bueno, pues al poco tiempo, o sea, ya te digo, ya se empezaban a intuir qué modelos venían, la transaccionalidad y todo lo que se podría hacer, todavía muy lejos de lo que luego fue, 2.0, porque luego pasó de todo y ni siquiera tampoco veíamos la potencia que iba a suponer la irrupción de Google en todo esto. No se veía, pero ya se empezaba a intuir que todo esto iba a pasar. Pero sin embargo hubo una burbuja tan grande que luego en el año 2000, pues yo creo que fue en 2001, 2002, ¿no? Fue el crack, ¿no? Si tuviera que apostar diría que pero que fue por ahí, ¿no? El 2001-2002 fue el crack de las .com y todo se fue al carajo. Entonces empecé por ahí vendiendo mi compañía a esta gente. En buen momento. En buen momento, sí, en buen momento, justo antes de la burbuja. Pero es cierto que fue como mi primer batacazo porque me ofrecieron muchísimo dinero en un one-off, ¿sabes? Y luego me ofrecían muchísimo dinero en una fórmula de earnout. Y yo opté por la fórmula de earnout porque nos había ido súper bien y entonces pensaba que iba a ganar muchísimo dinero, de hecho, y pensaba que iba a retirarme yo y todas mis generaciones. Porque claro, entonces era una locura todo, pasta, claro. No puedes imaginar, creerme. Y sin embargo, fruto del crack, la segunda parte de mi earnout no pude conseguirla, que yo me acuerdo además lo viví como un fracaso absoluto. No pude conseguirla porque se fue todo al garajo porque claro, dejó de ser relevante el mundo digital. De hecho, éramos apestados, ¿no? Pasamos de ser la gente de moda a los apestados, ¿no? Y luego ya, pues de ahí ya pasé a dirigir operaciones dentro de WPP, dirigí One for One Worldwide, que era una compañía de marketing relacional, marketing directo y marketing de experiencia. Y después de ahí ya me puse a dirigir Del Vico. Ah, bueno, Del Vico, correcto. Que Del Vico era una de las agencias de publicidad pues más históricas, ¿no? En España, más importantes, históricas. De ahí me mandaron a J. Walter Thompson y estuve dirigiendo Thompson durante 9 años, me parece. Y ya en el 14 salí de Thompson, monté Habitant, que ha sido pues quizá el proyecto, pues siempre lo digo, ¿no? El más querido por mí, el más enriquecedor. Es tu ojito derecho. Sí, lugar a dudas. Es una compañía a la que siempre tendré muchísimo amor y muchísimo cariño. Y desarrollamos Habitant durante pues 7 años o algo así, y en el 21 vuelvo a vender la compañía, en este caso Habitant, se la vendo a Globant, ahí en mitad de justo post pandemia. De hecho, en la fotografía que salgo con Martín, con el cofundador de Globant, salimos los dos con la mascarilla, tío. Claro. En una lotería, con la mascarilla. Era tremendo, ¿no? Bueno. O sea que toda mi carrera
se han ido desarrollando dentro del mundo del marketing y de la comunicación. Y me interesa mucho, ahora nos vamos a parar mucho en Habitant, porque como tú dices es tu ojo derecho y creo que es una de las partes que te constituyen como profesional hoy en día, pero me interesa mucho la parte de las grandes agencias. Sí, claro. Paso media vida ahí. Tenía que ser un mundo súper interesante y con sus cositas, ¿no? Sí, tenía, madre mía, no sabría, la verdad que no sabría por dónde empezar. Podía empezar por la época del Vico, con una gran agencia en la que era todo muy... Me suena todo mucho a Mad Men todavía, fíjate, ¿no? En la que los creativos mandaban muchísimo, cobraban muchísimo, y en la que yo creo que viví los últimos coletazos de la publi glamurosa, ¿no? Yo creo que yo fui la última generación de la publi glamurosa, ¿no? Sí, de cómo se llamaba este libro. Yo me acuerdo que en la carrera nos lo pasamos de mano a mano, el 13,99, que era de un autor francés. Ah, sí, fantástico. Era una especie de American Psycho, pero con publicistas. Fantástico. De, ¿cómo se llama? Frederic, no me acuerdo del apellido, soy malísimo, pero fantástico. ¿Francés o canadiense? Sí, francés. Y sí, fantástico el libro, además. Y entonces fueron los últimos coletazos de esto, con lo cual, bueno, se aprendía mucho, pero si lo pones en el día de hoy, esto lo ves como muy arcaico, con mucho cariño, pero muy arcaico y, bueno, muy concentrado en las marcas. El mundo era completamente diferente, si te das cuenta, ¿no? El mundo que vivimos ahora es radicalmente diferente. Entonces, no se podría interpretar los roles que teníamos los hombres, incluso los roles que tenían las mujeres, dentro de las agencias de publicidad y dentro de los clientes, frente a los clientes, la forma en la que se hacían las cosas, ¿no? Era otro mundo, Interesante escuela, muchas cosas. Vi gente, conocí, todo muy interesante, todo muy deslumbrante. Me acuerdo, ¿no? Viajes increíbles, ¿no? A Nueva York o a Cannes o pues ahí siempre en primera, algunos hotelazos, era premios todo. De creativos, el de One. Premios de creativo por ahí, era todo un despelote tremendísimo, ¿no? Y era todo muy a tope, ¿no? Y hay que agradecer mucho a eso. Yo no sé si me acababa de encontrar en mi sitio, ¿no? Siempre me considero un outsider, ¿no? A pesar de haber estado toda mi vida ahí, ¿no? Porque tú eras gestor de cuentas. En Del Vico ya era director general. Era director general. Sí. O sea, te encargabas de captación de negocio y de la gestión de la operación. ¿no? Sí, claro. Ahí era director general. Entonces, muy jovencito, ¿eh? Claro. Pues mira, pues no sé qué años tendría. Tendría, pues en el 2003 o por ahí sería... 2003, tenía 30 añitos recién cumplidos. Ya estaba dirigiendo Del Vico, sí. Y luego ya me voy a Thomson, que eso sí que ya es el Mad Men absolutamente. ¿Sabes? Me pone director general de Thomson con 32 años, que yo creo que era el director general de Thomson más joven de la historia, ¿no? Y claro, yo entro por esa puerta, esto estaba en la calle de La Palma, en el número 10. Hostia, yo entro por esa puerta, macho, y iba toda la gente con traje. Todos los tíos, o sea, iban súper trajeados todos. De verdad, era como una película. Thomson entonces era como la agencia más, probablemente la más importante o la que se le concedía con mayor nivel de poder o de riqueza. ¿Sabes lo que te digo? Un poco como el Madrid. No tenía que necesariamente ser la mejor, ni creativamente la mejor, pero sí la que más historia... Bueno, de hecho, Thomson fue la primera agencia del mundo, ¿no? Entonces... Ya por Thomson, era director general de Thomson, cuidado, amigo, eso era un lío. Es decir, eso es de decir que en aquella época te abrían todas las puertas. Era la leche, era el director general de Thomson, tío. Eso era un lío. Eso. Y yo recuerdo allí, pues me recuerdo muy jovencito, con 32 años, con toda esa gente, tenía que hacer como una transformación de todo Thomson, acostumbrados a hacer básicamente televisión y exterior, ¿no? Y yo tengo que introducir pues todo aquel momento de disrupción que era todo el mundo digital y tal, ¿no? Entonces, pues te toca cambiar todo lo que estaba pasando allí, las personas, incluso los roles o la forma de operar, ¿no? Mira, para haceros una idea, en Thomson te regalaban un reloj Rolex a los 5 años de estar en Thomson, ¿vale? Y como luego llevábamos De Beers, que era la famosa marca de diamantes de diamantes de sangre, ¿de acuerdo? Que es con la que hacen el símil, la metáfora, que era De Beers. Llevábamos De Beers, que era
otro de nuestros grandes clientes fundacionales allí en esto, no sé si eran a los 10 o a los 15 años, te regalaban algo con un diamante. No sé si era un anillito, ¿no? un detalle, ¿no? Lo que fuera, pero ya a los 5 años te regalaban el Rolex. O sea, imagínate la película. Entonces llega tú... Estabas en la cima del mundo, eras el logo de Wall Street, vamos. Y luego llega tú y cambia todo eso. Que eres el que tienes que ser el agente de cambio, ¿no? Yo sin traje, nada más que cuando me lo exigía el protocolo, sin traje y con 32 años con gente que se estaba prejubilando y a un sitio en el que llegaban y su intención era quedarse 5 años para el Rolex, el resto para el siguiente detalle. O sea, que la gente venía allí a hacer carrera, ¿no? O sea, que fuiste la persona non grata, ¿no? Para muchos equipos, ¿no? Sí, seguramente en aquella época, aunque yo creo que siempre he tenido muy buena relación con toda la gente. Pero sí, seguramente haya mucha gente que en aquel momento me percibió como, claro, el ángel exterminador, ¿no? Llega este tío, ¿no? Sin querer serlo, ¿me entiendes? O sea, porque yo no trabajaba para ningún fondo de capital riesgo, ¿no? Que llegaba a cortar empleos, nada que se le parezca. Llegabas a cambiar el modelo de negocio. Claro, un cambio de modelo de negocio, en muchos casos, supone un cambio de gente, sobre todo de determinadas personas, ¿no? Perfiles en determinadas edades también. O sea, estas cosas del negocio que tiene sus partes... Sí, pero también jodidas, incómodas, es lo que ofrecíais el trabajo de las personas que estaban allí. Si la demanda cambia y lo que tenéis que ofrecer es distinto, era jodido. Porque sí. ¿Cómo cambiaba el cliente? El cliente empezaría a pedir cosas distintas y no siempre tendría claro qué necesitaba, ¿no? ¿El cliente o erais vosotros los que dais ese push de decir, es que el mercado va por otro sitio? Tenéis que empezar, cuando el mundo de las agencias, pues al fin y al cabo sois el gran dinamizador, ¿no? Al fin y al cabo el cliente conoce lo que conoce y vosotros tenéis todas esas perspectivas más globales y sois al fin y al cabo los generadores de tendencias, diría yo, sí. ¿no? Entonces, fíjate, tal vez a lo mejor no sé si lo que el cliente, visto, ¿sí? Sino tal vez lo que vosotros ya estáis empezando a palpar. Éramos generadores de tendencias y de necesidades, no olvidéis eso. Había cosas que la gente no necesitaba y nosotros generábamos la necesidad para que no necesitaran. Esa parte oscura de la publi, casi nadie habla de eso. Yo por eso siempre digo que me he considerado muy outsider, a pesar de estar muy agradecido a mi carrera en publicidad. Fíjate que lo que me parecía muy relevante, o lo que quizá, o al menos en mi caso, hizo que las cosas empezaran a suceder y a darme cuenta y a que el sector empezara a darse cuenta de que se estaba produciendo un cambio muy importante, era que las campañas ya no funcionaban como antes. Es increíble, ¿no? Te das cuenta de que algo estaba pasando en la forma en la que se consumía, en la forma en la que la gente entendía la relación con las marcas, en la propia atomización en cuanto al número de marcas, en cuanto a incluso a compañías, por ejemplo, como la irrupción de Mercadona, porque fue por aquella época también que hubo una irrupción muy importante de Mercadona, ¿no? En la distribución, que las campañas no eran suficientes. Yo me acuerdo de una anécdota increíble con Kellogg. Nosotros hacíamos Special K, fuimos los que creamos el plan 15 días Special K, ¿no? Que aquello fue una puta locura, ¿no? Aquello era tremendo. Rompíamos stock todo el rato, aquello era tremendo. Y que tiene un truco que es muy gracioso cuando digo lo de crear necesidades, porque os hagáis una idea. A ver, Pepe, si recuerdo bien, yo creo que eran 100 gramos de Special K, eran como 115 calorías o algo así. Pero es que 100 gramos de cornflakes o 100 gramos de cualquier otro de los cereales que teníamos eran 125. O sea, tenía 10 calorías más, ¿sabes? Y sin embargo utilizamos Special K como... Claro, estás haciendo 0 calorías. Estás haciendo 0 calorías y tal, y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo con Special K, nos iba increíble, campaña tras campaña, rodando por todo el mundo, bueno, todas estas locuras de aquella época, ¿no? Y aquello se rompía stocks, hasta que un día empezamos a ver que las ventas dejan de funcionar y que se empieza a vender menos, que la eficiencia de las campañas era buena, pero que en el canal no se consumía, y empezamos a pensar, ¿pero qué está pasando aquí? Es un problema de target, es un problema de producto, es un problema de competencia tampoco. Claro, no salía fitness entonces, pero ni siquiera las marcas blancas estaban tan desarrolladas, ¿no?
Y vamos a darnos cuenta de que irrumpe Mercadona con una política específica de quién está allí, quién está y quién no está, con una marca blanca que empieza a canibalizar el consumo por un lado. Empieza a Fitness también a hacer un producto muy interesante desde el punto de vista de la comida. Nos damos cuenta que la comida de Special K en aquel momento empieza a quedarse un poco atrás, como que necesitaba más innovación y no lo tenía. Y nos damos cuenta de que también la gente está en otros lugares. Empieza pues Internet a funcionar mucho mejor y la gente empezará a visitar otros lugares y otras formas de comunicar, ¿no? Y es ahí cuando empiezo a darme cuenta de que la publi, tal y como estaba concebida, y las agencias, tal y como estaban concebidas, no estaban aportando lo que un cliente necesitaba, que básicamente era negocio. Yeah. Yo cuando doy clase alguna vez, que casi nunca doy clase, casi nunca, pero si alguna vez alguien me pide que dé una clase tal, cuando le pregunto a los chicos qué es para ellos el marketing o por qué están estudiando marketing, les pregunto, ¿qué es el marketing para ti? Me dicen todo tipo de cosas, tal y cual, pero ninguno me dice que marketing es igual a negocio. Apunta. Pepe de los míos. ¿Sabes? O mejor dicho, yo soy de los suyos. Ahora te comento el porqué. Perdona, sigue. No, básicamente, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos desde el punto de vista del marketing está vinculado 100% intrínsecamente a cumplir unos objetivos de negocio. Con lo cual, marketing es el conjunto de herramientas que utilizas para conseguir unos objetivos de negocio. Es lo que les su razón de ser. A los chicos, alguna vez que doy clase o que alguien me pregunta, ¿no? Entonces me di cuenta de que no había que hacer o no había que desarrollar o ya no tenía tanto espacio las agencias de publicidad, sino que había que desarrollar el negocio de marketing services, donde se incluye la publicidad también, lógicamente, para los clientes, ¿no? Entonces se empezaba a hablar pues del marketing en punto de venta, se empezó a hablar del marketing digital, se empezó a desarrollar más el experiencial, se empezó a tener un abanico de prácticas que complementaban y que hacían que... Bueno, y de hecho probablemente aquí se empieza a producir la fusión o el acercamiento entre marketing y las áreas comerciales. Claro, a partir de entonces necesitáis información que da el equipo comercial, necesitáis el contacto con el público que ellos tienen, y lo que no sé si pasa viceversa, si comercial en ese momento empieza a ver a marketing como una ayuda o como una injerencia en su... Qué buen punto este que dices. Fíjate que es verdad que no había forma de que nosotros llegáramos a la parte comercial. Había un bloqueo total y una especie de tensión importante en todas las compañías entre marketing y comercial, que me parece que siempre eso ha sido un error, el separarlo brutal, ¿no? O sea, pero todavía lo hay, una cosa que... Entonces, claro, nosotros interlocutamos, las agencias interlocutaban básicamente con marketing. No interlocutabas ni con el CEO de la compañía, ni interlocutabas con el director comercial de la compañía o el director general. Con lo cual, casi nunca hablabas de negocio. Hablabas de unos datos que te daban la gente de marketing, que ya había de alguna manera hecho la digestión de los datos que le pasaban al comercial. Y de ahí te sacaban un briefing que era sobre el que hablabas. Y cuando empezabas a hablar de negocio, ya se generaba tensión porque faltaban datos en cuanto a venta, no había... Entonces estabas tan limitado que el efecto era muy limitado, el efecto de eficiencia de las campañas. Luego creo que con el tiempo todo eso se ha ido, pues de alguna manera, difuminando, y ahora entiendo que, bueno, al menos nosotros, yo todavía, ahora nosotros hablamos básicamente de negocio, ¿no? Quiero decir, o solamente de negocio, y luego la herramienta o la práctica que utilizas para resolver esa oportunidad o ese problema, pues es la que sea, dependiendo de... ¿no? Pues hay una pastilla para cada enfermedad, pues esto es igual, ¿no? No tengo una aspirina para todo, ¿no? Quiero decir, claro. Y ahí, perdón, Capi. Y además, lo que tú estás diciendo, más hoy en día, en el que, desde mi punto de vista, toda inversión quiere saber en qué se va a traducir en ventas. Pero es lógico. Claro, es un coste, es una inversión, es un coste. Yo creo que ahora se ha traducido de una forma que eso es innegociable. Y si puede ser para ayer, mejor que para mañana. En esa velocidad, por supuesto. Pero antes de entrar en esos detalles, sí quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, tú has tenido, por tu dilatada experiencia, la oportunidad o la suerte, diría, ¿no? De que cuando desembarcas en todo este mundo tan bonito,
es cuando tal vez empieza el rock and roll de las marcas, ¿no? Es decir, ostras, yo creo que si miramos finales de los 90 con los finales 80, yo creo que no tiene nada que ver en este entorno, ¿no? En esta línea. ¿Tú has notado que hay ahora una gran diferencia en lo que ahora las marcas piden a lo que pedían a finales de los 90, principios del 2000? Si hablamos de lo que piden, si tangibilizamos lo que son las necesidades específicas tácticas, sí, ha cambiado muchísimo, radicalmente diferente. Pero si miramos qué es lo que piden, en realidad es lo mismo, ¿no? Es ser capaz de generar una marca a la que la gente, o una historia para una marca a la que la gente se vincule y eso haga que repita la compra o la utilización de ese servicio o de la marca, ¿no? Básicamente todos buscan lo mismo, buscan esto, ¿no? Tener una historia vinculada a un producto que haga que alguien sea fiel a tu producto para que repita, porque el éxito de una marca no está en que se compre el producto, está en que se repita la compra, ¿no? Entonces, el fin es el mismo. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora es todo muchísimo más complejo porque todos los medios están mucho más fragmentados y están mucho más atomizados y hay muchas más fórmulas de llegar a la gente, ¿no? Y todas además están intermediadas por la tecnología. Con lo cual el nivel de especialización, de conocimiento y llamémosle de trabajo alrededor de todo lo que hay que producir para llegar es mucho más complejo que antes, cuando la televisión tenía un porcentaje del 70% de share y tú estabas en la 1, en Telecinco, en Antena 3 y te veía todo el mundo, desde el niño hasta el señor mayor, ¿no? No había pantallas paralelas y la tele hacía el efecto que hacía, ¿no? Que era brutal, ¿no? Entonces, claro, 100 veces menos impactos publicitarios por día que... Claro, ahora es muchísimo más complejo, aunque siempre buscan, y es lógico, buscan lo mismo. Me parece que es un resumen magnífico de qué es el marketing y de qué intentamos hacer nosotros aquí. Sí, porque al final es una discusión que se ha planteado muchas veces y desde los tiempos en los que este podcast se llamaba Pan de Marketing, que hablábamos mucho de oye, una empresa tiene que hacer negocio desde la marca o desde la venta. Pues al final es que los caminos son paralelos. Sí, claro, no hay otra. Y aunque llaman inversión en marketing, y se habla de invertir en marketing o no gasto o tal, al final del día le podemos llamar como queramos, ¿no? Es parte del dinero que tienes, lo tienes que gastar, lo tienes que invertir, llámalo como lo quieras, en que una cosa funcione. El dinero no es ilimitado nunca. Y para poder invertir ese dinero, tienes que producir ventas. Total. Si no estás a deuda. Con lo cual, esa tensión entre la inversión y el resultado va a existir. Con lo cual, dependiendo de la posición en la que te encuentres, el momento, el mercado, el producto, pues hay veces en las que se puede trabajar a más largo plazo con determinado tipo de productos y hay productos en los que no. O sea, que no hay esta fórmula mágica de la gente que está en los libros de marketing o los mini gurús que hay por todo el mundo de, bueno, la marca hay que trabajarla a largo plazo. Sí, claro que hay que trabajarla a largo plazo, indudablemente. Una marca no se construye en un día, ¿no? Pero también hay que entender que la marca tiene una necesidad diaria de generar ingresos para poder seguir siendo sostenible. Entonces, bueno, depende de qué industria, de lo atomizada que esté, del share que tengas. Pero show me the money, ¿no? Show me the money always. Aquí en esto es básico. Es decir, vamos, quien no tenga claro está equivocado. Se ha equivocado de profesión. Claramente. Y en esa línea o en ese recorrido, tal como espectador especialista también en el mundo del marketing y de las ventas, en lo que sí he visto un cambio radical en el que antes las marcas era un mensaje, una relación unidireccional con sus consumidores y ahora es bidireccional 100%. O sea, ahora marca que no tiene una relación constante y no escucha lo que le dices a la audiencia está muerta, desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que tal vez ha sido el mayor cambio o la mayor evolución que ha podido tener a lo mejor las marcas. La bidireccionalidad. Seguramente. Es decir, seguramente ese ha sido uno de los mayores cambios, ¿no? El tener casi en tiempo real la opinión y la tensión a la vez de lo que un cliente supone para ti, ¿no? Si os fijáis en determinado tipo de marcas y en los reviews, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la gente que
que alquila sus casas en Airbnb vive absolutamente obsesionada con los reviews de la gente que se ha hospedado, ¿no? De sus clientes, porque básicamente eso es lo que les permite que se pueda repetir, ¿no? Entonces esta interacción ahora que sucede cuando alguien tiene un problema con una marca y lo expone en X o genera una tensión y a la vez genera una información que es súper interesante para las marcas, ¿no? Lo que creo ahora es que la complejidad está en la atomización. Quiere decir, hay demasiadas marcas haciendo cosas semejantes. Tú puedes ver 20 operadores de telefonía o 30 operadores de telefonía, pero en realidad de esos 30 que tengan infraestructura propia, hay 3. Los demás están comprando esa infraestructura, la están vendiendo más barata y están trabajando en volumen para tratar de crecer y ser comprados, ¿no? O sea, están tratando de cazar clientes a volumen con el mínimo margen posible. Eso acaba por destruir las industrias, ¿no? Pasó en su día mucho alrededor del mundo de la aerolínea también, en cuanto a los precios, que van siempre muy pillados de márgenes. Y, por ejemplo, en telefonía o, por ejemplo, en seguros también, ¿no? Hay demasiadas marcas, ¿no? Entonces hay que sofisticar mucho el cómo lo comunicas, qué historia cuentas, cuáles son los canales, en dónde te apalancas para ser diferente, porque la competencia es absolutamente feroz. Yo insisto, hay veces que he trabajado para compañías y para marcas que yo decía, wow, menudo lío, ¿no? Trabajar en este sector, en telefonía, que he trabajado para varias de ellas, he dicho, wow, porque era todo muy complicado. Es una guerra diaria. Bueno, y el nivel de sofisticación no te voy a contar, porque la gente se cambia de una a otra por precio en el día, entonces todo lo que tenía que ver con los sistemas y con la tecnología de gestión y de captación de leads, mezclada con la de publicidad, mezclada con la de llamada, mezclada con la de analítica, o sea, hace que el mix de medios ahora y de conocimiento sea complejísimo. Y el cuidado de reputación de marca. Claro, porque antes, cuando tenías un problema reputacional, es verdad que cuando te llegaba estaba consolidado, ya era un problema real. Ahora te puede generar un problema reputacional, una opinión muy pequeña que no sea representativa. Pero claro, el hecho de que ahora día a día estés sabiendo cómo te percibe el público o una parte de él, ostras, te genera un problema de no sé, una crisis de personalidad, ¿no? Diaria. Sí. Hay mucha tensión alrededor de todo eso y sobre todo en la exposición. Verte expuesto no les gusta nada, ¿no? Incluso por cualquier tipo de detalle puede pasar cualquier cosa que antes pues era algo que podía suceder y como sucede ahora, pero no tenía esa visibilidad y no te llegaba, y si te llegaba porque estaba agregado y era un representativo y te salía en una encuesta o te salía en cualquier cosa, pero vivía más tranquilo. No sé si tú vivías más tranquilo antes. Sí, claro, todo. Es decir, todos vivíamos, incluso los críos, si entramos al mundo de los críos ya, pues siempre hubo bullying en las escuelas, siempre toda la vida, pero quedaban en la escuela, ¿no? Terminaban a las 5 y a las 6 volvían a ser su personita normal, su grupo de amigos en el barrio y se sentían protegidos, ¿no? Pues ahora no. Bueno, pues ya está. Es un símil, creo que suficientemente representativo para entender. Ahora no, porque tendrán su dispositivo digital y les podrán seguir insultando o haciendo bullying en las redes, etcétera. Entonces eso es tan representativo y tan claro como esto. Entonces claro que era un mundo en ese sentido más tranquilo. Claro. No digo ni mejor ni peor, más tranquilo. El bullying hacia las marcas me parece un concepto también muy potente. Sí. Porque lo hay. Y por supuesto. Lo hay. Hay abusones, hay verdaderos matones de marcas. Por supuesto, absolutamente. Siempre. Hay gente que lo hace por deporte. Cuando te expones ahí, es el problema de la exposición. Antes, ¿verdad? Los que se exponían a los famosos y muchas veces no se les entendía cuando decían que la parte de la fama era muy buena, pero también era muy mala, ¿no? Y no se acabamos de entender. Tú decíamos, pero bueno, ¿qué dice este, no? Es un privilegiado, ¿no? Ahora te puedes dar cuenta un poco, en la medida en la que te expones un poco, vas a tener 3 animales que dicen barbaridades en la red detrás de un nickname y te dicen cosas que no son la famosa frase, ¿no? Cada vez creo que se la atribuimos a alguien distinto, ya no me atrevo ni a decir la de que hablen de mí aunque sea mal. Bueno, eso estaría bien para su día. Ahora nadie... No, por supuesto que no. o llevar un buen chubasquero. Sí, porque luego hay veces que tienen también la relevancia que tienen. O sea, hay miles de tweets o de comentarios que son relevantes, pero hay millones y millones que no lo son, que nadie les hace ni caso, ¿no? Y siguen existiendo, siguen diciendo barbaridades y nadie le da bola. O sea que bueno.
Pues, si me permitís, vamos a hablar precisamente de Habitant, que lo hemos dejado antes como un poco a medias. Claro, vienes de ese bagaje, de esa vida de grandes agencias, cuidado de las marcas al detalle, con los cambios que está habiendo en el mercado y demás. No sé, esto lo haces después de Thomson, la salida de Thomson. Después de salir de JVT, ¿qué hay? ¿Hay algo que tú ves que no se está haciendo bien o que te apetece hacer de otra manera? Claro, justo lo que comentábamos. Bueno, en la época ya, en el 14, yo tengo claro que el lugar donde viene la siguiente ola, donde tienes que poner la tabla para surfear, era el mundo digital. 2014. En el 14. Yo ya digo, bueno, me parece bien que la gente siga haciendo tele o el formato que quiera, pero creo que ya todo lo que tiene que ver con el mundo ya empiezan a lógicamente implementarse la fibra óptica, ya va todo el mundo opera con el banco, tal, y es cuando me di cuenta de que ya todo lo que tiene que ver con las ventas digitales, con lo que tiene que ver con el posicionamiento orgánico, con la publicidad digital, con los medios digitales, con el diseño de productos digitales, etcétera, es lo que viene, ¿no? Uh-huh. Y es lo que quiero hacer. Entonces, creamos Habitant y creamos un modelo de negocio digital que básicamente se encargaba desde la estrategia hasta el delivery, pues prácticamente de todas las áreas digitales, ¿no? La creación de activos, websites, commerce, etcétera, todo lo que tiene que ver con el contenido, después lo que tiene que ver con el posicionamiento orgánico, que era SEO, entonces lo que tiene que ver con el posicionamiento pagado, lo que tiene que ver con la implementación de Analytics y lo que tiene que ver con toda la gestión y operación del mundo CRM, ¿no? O sea, todo lo que es... ¿Y redes también? ¿O todavía las redes sociales, claro, la parte de social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un modelo de go-to-market básicamente digital. Y nosotros apostamos por esto, porque yo apuesto por esto, porque básicamente el anterior ya he visto que no resuelve nada, que cada vez va a ser más pequeño, entraba en crisis total y se veía claramente que las agencias se iban a convertir en que iba a haber dos modelos, ¿no? Que es el que creo que hay hasta ahora, ¿no? Ahora empieza un tercer modelo, pero el modelo de Marketing Services, que va a ser la operación más grande, que va a acumular más práctica, más disciplinas y más inversión, y el modelo de publicidad o de creatividad, ¿no? De construcción de marca, que se iba a ir haciendo cada vez más pequeño y que cada vez se iba a atomizar más, porque era algo que podían hacer un equipo de 5, 6, 7, 8, 10 creativos y con talento podían hacer cualquier tipo de construcción de marca para cualquier marca en cualquier parte del mundo, ¿no? Que es lo que ha pasado, se ha atomizado muchísimo, ¿no? Y las agencias han creído. Y entonces yo apuesto por un modelo de marketing services con Habitant y bueno, pues tenemos mucha suerte porque empezamos 5 personas, pero enseguida accedimos al pitch de ventas digitales de BBVA, ganamos ese pitch siendo 12 y con BBVA les ayudamos en todo lo que tiene que ver con la transición de su modelo de ventas digitales, ¿no? En el año 2014, ¿no? De hecho, pusimos el primer píxel de Google en la web de BBVA, ¿no? Que nos llevó no sé ni cuánto el tiempo porque se pensaban que poner el píxel en la web pública puede generar un problema de seguridad, claro, cuando la web pública y la web privada no estaban conectadas, ¿no? Y ahí tuvimos mucha suerte, hicimos un trabajo con ellos increíble, les posicionamos como el primer banco en visibilidad en España, en SEO, en fin, y rompimos todos los récords en cuanto a ventas y a de todo, y a partir de ahí pues empezamos a construir una base de clientes muy grandes con Iberdrola, con muchísimos clientes muy interesantes y empezó a funcionar muy bien. ¿Y cómo os llegan esos primeros clientes? ¿Por relaciones comerciales? Básicamente ya, gente, ¿no?, que conocía, que yo conocía de mi etapa anterior, que necesitaba lógicamente evolucionar sus modelos, ¿no? A todo lo que venía, ¿no? Un modelo de go-to-market digital, ¿no? Entonces, pues empezamos a charlar con esa gente, veían que el modelo que teníamos era muy interesante, que había mucha demanda de especialistas en ese modelo, entonces éramos muy poquitos y empezamos a crecer a través de eso y luego a partir de ahí pues empiezas a crecer porque el mercado te conoce, el boca a oreja, en fin, ¿no? Empezamos a desarrollar la compañía ahí y hacer un proyecto precioso. Vamos, me gustó mucho Habitant del espíritu, lo hicimos a nuestra imagen y semejanza como quisimos, en absoluta libertad. Creo que acertamos claramente en el modelo estructurado de servicios y en un modelo de go-to-market estructurado. ¿Cuántos llegasteis a ser?
130 por ahí fuimos aquí en España. Y la verdad que fue una aventura increíble, muy bonita. Qué interesante. Sí. Y entonces ahí, recogiendo lo que estás diciendo, Pepe, una de las tablas para surfear es la parte digital, todo el ecosistema digital. En aquel momento sí. Y la otra que ya también creo que has dado unas pistas es la otra tabla de la tecnología. Claro. Bueno, yo tenía un background de tecnología desde los inicios con mi primera compañía, con SAP, como os he dicho antes, ¿no? Entonces yo tenía claro que la tecnología era relevante, siempre lo digo a todo el mundo. La tecnología es indiscutiblemente relevante, básicamente porque intermedia cualquier comunicación con cualquier persona. Todas las comunicaciones que hoy recibimos están intermediadas por tecnología. Las únicas que no son intermediadas por tecnología son los billboards de papel de los de antes, estos que no sé, y los autobuses que van pegados a las pegatinas, pero todos los demás, todos los OPI ya son digitales, es decir, los mensajes en WhatsApp, los Reels, estás en el teléfono, la televisión es conectada, absolutamente todo lo que vemos en los aeropuertos, todo está intermediado por la tecnología. Con lo cual, la medida que está intermediado por la tecnología es algo que es medible. Pero la tecnología es muy matemática. No es artística, es matemática. Es 1 más 1, ceros y ceros. Entonces, eso es medible. Y en la medida en la que es medible, es comparable y puede ver cuánto afecta a tu negocio y cuánto no afecta, ¿no? Entonces, claro, nos dimos enseguida cuenta de que la tecnología era algo irremediable y lo que hicimos fue justamente lo contrario, abanderarla e introducirla dentro de el mundo del marketing, y luego vino a dar esta nueva expresión de Martech que habla todo el mundo de ella, pero que es lógicamente todo va a estar intermediado por tecnología, ¿no? Y lo que viene ahora es tremendo, ¿no? Mira que a mí la palabra Martech nunca me ha gustado. No te ha gustado. Me provocaba, pero no, parece la típica nombre de empresa de los años 2000, ¿no? Sí. Tecnológica. Y entonces fíjate lo que esto estás diciendo de la tecnología, y creo que lo has dejado de decir al final, ¿eh? Con todo lo que viene ahora. Sí. ¿Y el tema de la IA? Nunca he visto nada igual. Nunca en toda mi carrera. ¿Bueno o malo? Diferente. No creo que sea necesariamente malo, ni necesariamente bueno tampoco. Diferente. Yo me acuerdo la primera vez que puse algo para buscar en Google, que me voló la cabeza por la velocidad y por la capacidad de información que me ofrecía, ¿no? Y aquello fue uno de los momentos más disruptivos en mi carrera, yo creo. Yo creo que aquel día también dije, se acabó, ¿no? La publi ya está, ¿no? Y recuerdo hace 3 años, creo que fue el día que liberaron GPT para todo el mundo, OpenAI, que me voló la cabeza. O sea, cuando vi que funcionaba realmente, que lo que había detrás funcionaba de verdad, y pensaba y, hostia, me voló la cabeza, ¿no? En estos 3 años nunca he visto ningún modelo, llámale de negocio, de disrupción, de innovación, que haya tenido tanta capacidad de aprendizaje y de mejora como la IA. Solamente en 3 años. Y ves lo que hacía la IA hace 3 años y lo que hace ahora, te entra en la risa. Y nunca he visto un modelo que esté tan, por lo menos en este modelo, en este momento inicial, tan frontalmente en contra de la persona en sí misma, ¿no? Va a haber departamentos que van a estar completamente eliminados en un par de años. No creo que más agencias de 300 personas se convertirán en agencias de 50 personas, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con esas 250 personas. Esto es así, no hay ni... Está pasando. Está pasando, yo lo vivo, porque nosotros estamos mucho tiempo invirtiendo en esto desde que arrancó, porque siempre es parte de mi forma de ser, ¿no? Estar en lo que viene, y os aseguro que es terrorífico, es alucinante, da miedo, da vértigo. ¿Y tu postura desde tu experiencia y tu posición ya directiva es de esperar y ver, de reposar un poco las decisiones e ir haciendo cosas, o de cambiar, pegar volantazos diarios? No, la mía es la que he sido siempre, ¿no? Todo lo que no pueda cambiar o evitar lo asimilo, trabajo en ello y me pongo a desarrollarlo, ¿no? Entonces en este caso es exactamente igual. No me puedo poner en contra de algo que es evidente que
que no puedo parar yo. Tengo que decir, o sea, en todo esto me plantea ciertas reflexiones, ¿no? Es decir, si tú, imagínate, como directivo o alguien que toma decisiones dentro de una empresa dice, pues este proceso lo voy a sustituir por la herramienta de Gemini o la herramienta de Copilot, me da igual. Y esto hace que tenga que prescindir del trabajo de 10 personas que venían haciendo esta parte. ¿Qué pasa si mañana el modelo de negocio de esa compañía tecnológica te encarece el servicio, endurece las condiciones, sale alguien que lo hace 1000 veces mejor y te deja fuera de juego? Claro, los riesgos también son grandes, ¿no? Es decir, la vuelta atrás no existe en estas decisiones. No, yo creo que la vuelta atrás en tecnología no existe, ¿no? Es igual que podemos hacer el símil de esto que comentas tú, que tiene mucho sentido, lo podemos hacer con la fibra óptica, ¿no? Podemos haber pensado que la fibra óptica iba a ser más cara y que iba a ser imposible ver televisión en un teléfono móvil y que iba a ser carísimo y qué tal, ¿no? Y luego básicamente el mercado regula, ¿no? Hay tanta competitividad que el mercado acaba regulándose, ¿no? O sea, por mucho que OpenAI quisiera hacer eso, pues seguramente la gente de Anthropic lo pondría más barato y seguramente la gente de Gemini lo pondría más barato y seguramente la gente de Amazon más barato. Entonces eso acaba regulando la competencia, regula el coste normalmente, con lo cual eso no es lo que más me asusta. Lo que más me preocupa es si la gente que está encargada, que yo no estoy encargado de dirigir el país en el que vivimos, ¿no? Ni de poner foco en las cosas que yo considero importantes, ¿no? Pero más allá del bienestar, del estado de bienestar, que para mí lógicamente tiene que ver con la salud y con la educación, que son básicas, son intocables y es donde tienen que estar el foco de las inversiones. Lo que me preocupa es pensar en qué está pensando esta gente y si está realmente pensando en lo que viene, porque creo que no son para nada conscientes de la disrupción que va a producir esto. O sea, yo te digo que en una compañía de 300 personas en 1 año y medio, 2 años, se va a convertir en una compañía de 50. Si esto lo extrapolo, ellos podrán hacer un porcentaje de la población que puede estar en peligro de paro en un periodo de 2 años, 3 años. ¿Cómo vamos a asimilar eso? Me gustaría pensar que hay alguien que está realmente reflexionando sobre esto, pero me temo que no les veo reflexionando sobre esto, ¿no? Les veo que están con el rollo este de Ábalos, con el otro, con la movida, con no sé qué, pero realmente no sé si hay gente lista que está reflexionando sobre qué va a pasar o qué está pasando o cómo vamos a regularnos, ¿no? Sí, hay muy poca autorregulación a corto plazo. Claro. O sea, luego, evidentemente, todo la homeostasis, ¿no? te lleva al punto de equilibrio, pero ¿a qué precio? Sí, y vamos a ver cómo. Yo, sinceramente, creo que no nos hemos enfrentado a nada igual. Esto sustituye. Quiero decir, quizá la revolución industrial potenciaba y de alguna manera sustituía a determinado fuerza humana, ¿no? Detrás, ¿no? Pero es que esto tiene la capacidad de pensar, esto sustituye realmente las funciones de determinados humanos. Y va a ser así, y evoluciona mucho más rápidamente de lo que somos capaces nosotros de controlar. Ahora mismo creo que está descontrolado. Creo que ellos se dieron cuenta perfectamente en ese primer carta que firmaron los fundadores de muchas de las grandes de Silicon Valley diciendo que esto era peligroso si no se regulaba. Creo que el problema al que nos enfrentamos es que ha habido grandes bloques, ¿no? China, Estados Unidos. China se regula como le da la gana. La ley la marca el gobierno y hay ley o no hay ley. Estados Unidos está algo más regulado y eso les hace ir más lentos y perder competitividad. Lo que les va a empujar a quitar cierta... Entonces, ¿qué pasa? No se está regulando, no se está pensando en esto por el miedo al de enfrente. Si yo regulo y voy más despacio, China me pasa por encima, con lo cual no regulo, ¿sabes? Y China directamente, como la forma de gobierno que tiene es completamente diferente, pues ellos hacen y deshacen y van a la velocidad que van, ¿no? Entonces, es un problema complejo, pero desde luego os digo que más allá de nuestro negocio, que se va a ver tremendamente impactado, no voy a contarte lo que es el tema de los medios, no quiero ser halagüeño, quiero decir, bueno, Google, el día que haga así con el botón, ya no hay planificadores ni agencia de medios, o sea, 70% de la inversión es digital, ese botón está listo ya. O sea, ese botón existe, quiero decir, ya. El sistema puede crear campañas, de hecho, Pimax y muchas tecnologías de Google ya lo hacen. Y ya, por supuesto, son tecnologías de hace 3 años, 4 años o más.
yo te aseguro que ahora mismo cualquiera podría subir su brand guidelines, su objetivo y qué es lo que quiere hacer, y la IA podría programar absolutamente todo, sin nadie. Yo estoy convencido, hablas de Pimax, yo estoy convencido que Pimax está capadísimo. Claro, a eso me refiero. Está capadísimo, porque yo las poquitas campañas que he manejado últimamente, dices, pero si... si podría hacer lo que quisiera, con lo claro. que tú sabes. Claro, como tú bien sabes. Con lo que tú sabes de mí y del mercado, claro. Debería estar dando otro tipo de resultados. Claro. Y de repente ves los datos y dices, pues tampoco me estás ofreciendo aquí, y yo estoy convencido que está... Sin lugar a dudas. Entiendo que ellos están respetando o que saben que la industria también ha sido partner de ellos, y entiendo que, bueno, que hay unos intereses ahí detrás de todo esto. Bueno, que en algún momento ellos se expondrán o lo harán de la forma que quieran, pero te aseguro que eso va a ser tremendo también. Claro, ya, joder, Pepe, qué negativo, ¿no? No, bueno, lo vamos viendo. No, yo le diría a la gente, lo vamos viendo, lo iréis... Pero luego es una realidad, fíjate, me quedo con lo que estabas comentando, Pepe, de que la IA es el enemigo del ser humano, pero también es el propio enemigo de la propia tecnología. Me explico. Tú antes has citado pues, a unos principales fabricantes SAP de ERPs a nivel mundial. Solo falta ver ahora mismo de cómo están cotizando en bolsa Salesforce, Oracle, Microsoft, de fabricantes que, vamos, que eran caramelitos para invertir, ¿no? Y si tú miras su cifra de negocios, va en esa línea. Pero claro, se está viendo, se está demostrando de que la propia IA va a ser capaz de poder generar tu propio RP. Sí, por supuesto. En función de tus necesidades, customizado, que antes pues era la tendencia que había, luego software estándar, tal, como un SAP, como tal. Y dices, ostras, es que también en esa línea. Y mira ya los despidos que han anunciado. Sí, todas. De hecho, ahora si anuncias un despido, subes en bolsa. Claro. Correcto. Coinbase ayer echó al 14% de su plantilla, Coinbase, ¿no? Square echó al 50% de su plantilla, si mal no recuerdo, hace poco, Square, ¿no? Claro, ya, y cuando echas el 50% de tu plantilla parece que creces en bolsa, ¿no? Claro. Es tremendo. Bueno, no sé, queda mucho por ver. Yo quiero decir, tampoco creo que sea, insisto, no creo que sea el enemigo, ¿no? Pero sí creo que lo que está sucediendo ahora mismo va en contra de la forma en la que ahora mismo trabajamos y las personas. Y probablemente el factor tiempo sea lo más importante, porque no hay tiempo de absorber los cambios, eso es, y la velocidad. Hemos hablado de la transformación del marketing digital desde que empezaste en el final de los años 90, las cosas cambiaban, bueno, con cierta En 3 años ya te digo yo que entre el año... Claro. Me voy a hacer pensamiento. Entre el año 11 y el 14 te digo que no pasó casi absolutamente nada en Google, ni en el mercado, ni nada. Aquí pues en 3 años ha cambiado todo un modelo, toda la industria. Cookies de terceros, pues bueno, pues sí, pues vamos a utilizarla. Claro. O sea, sí, no, el mayor problema creo que es la absorción, porque eso es. Al fin y al cabo, pues tú dices, o sea, todo se regula y todo acaba más o menos equilibrándose, y yo creo que el software, por ejemplo, es un gran perjudicado, pero ¿y si esto, ojalá, esto es un tiro al aire, hace que valoremos mucho más la creatividad y de repente vuelva a surgir la diferenciación en los negocios por la creatividad que pones a las cosas? Es algo muy posible. La creatividad siempre es importantísima, quiero decir, o sea, es básico en casi todo, ¿no? En el marketing, absolutamente, ¿no? Si no hay una historia a la que vincularse, no te vinculas a nadie, a nada, vas a precio y punto. Claro. Esto me conviene más que esto otro, ¿no? Si hay una historia detrás que te la crees, pues entonces, pues, porque dices que eres más auténtico, que eres un maestro chocolatero del año 1800, pues yo qué sé, cualquier historia que quieras contar alrededor, pues la gente se la cree y tiene un reason why, un por qué tengo que comprar algo, ¿no? Entonces la creatividad va a seguir siendo siempre súper importante, y creo que la buena, el insight que viene más de dentro, ¿no? Que es donde viene de hecho la palabra, ¿no? Es solamente humano, ¿no? El otro es replicable, es copiable, pero creo que el insight, la emoción, es algo que pertenece a los humanos. Entonces creo que va a seguir siendo súper importante. Vamos a ver cómo se va adecuando todo. Insisto, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es aprender a navegar en la incertidumbre, que no en la certidumbre. Creo que está bien navegar en la incertidumbre porque te expone a la realidad, porque nunca hemos estado seguros en realidad. Nos creemos seguros, pero nunca lo hemos estado. No. Y somos capaces de navegar bien la incertidumbre, pues creo que las cosas se reorganizarán. Pero vamos, esto es un cambio de paradigma, que no de modelo. Bien, pues yo Capi, y ahora te hago yo una para cerrar. A lo que tú estás comentando y que tú estás matizando, Pepe, la semana pasada leí un post en LinkedIn, la verdad es que guapísimo, además que era
una foto de un grifo y hablaba un fontanero, es decir, gracias a mis padres por empujarme en su momento qué bárbaro, qué bueno. A trabajar en una profesión. Qué verdad. Y claro, lo coges y dices, joder, pues qué bien, qué gracioso, qué tal, pero te pones otra vez a lo que tú dices. Hostias, a lo mejor es que ahora vamos a empezar otra vez a valorar ese trabajo artesanal, por supuesto. Acción. Bueno, hemos descubierto que eso es menos copiable. Es decir, olvidar un poquito la estandarización y poner más en valor. Es decir, joder, espero que la gente no se esté dando cuenta ahora que esto de hacer una carrera era absolutamente absurdo. Quiero decir, o sea, espero que todo el mundo supiera que cuando uno hace una carrera tendría que hacerla con un propósito. No hacerla porque era lo que marcaba el sistema, como comprarse un Audi en los 90, ¿no? Sino que ser carpintero, fontanero, herrero, ¿sabes? Pintor, es algo básico, necesario. Es una profesión absolutamente, no sé cómo decirte, ni cómo calificarla, o sea, honrosa, profesional, de hecho, importante, ¿no? Y bueno, y sí, claro, ahora como hay algunos de estos de Silicon Valley que también parece que han descubierto el oro, dándose cuenta de que realmente esto va a ser súper importante porque la robótica todavía no ha llegado a que un robot llegue a tu casa que está situada en la sierra y se meta dentro de una cañería y saque la caquita que hay para desatascar y rompa la pared y luego la arregle y tal igual. Tardará un poco, pues ahora se han dado cuenta de, coño, esto va a ser algo muy importante, crecemos mucho en población, va a haber mucha necesidad de reparación, de recambio, de tal. Hostia, pues bueno, espero que no hayan descubierto el oro. Vamos, que sean... Bueno, pues volver a... Pero bueno... Esto comienza, le pones una buena etiqueta marketingiana y han vuelto a descubrir el oro. Sí, eres la hostia, eres un visionario. no sé yo. Pues mira, Pepe, yo no quiero cerrar esta charla sin que nos cuentes una cosa. Yo te dije que al principio que pensaba que eras valenciano, pero luego tuve mis dudas y pensé que eras gallego. Sí. Esto de entrar en el consejo de administración del Racing de Ferrol... Uy... Es lo del Racing, Dios mío. ¿Negocio? ¿Es por nostalgia? ¿Es por...? Pues mira, es por uno de mis mejores amigos, que es Iñaki Rivera, que es el presidente de Estrella de Galicia. Sí. Entonces, pues Iñaki un día en una conversación me dice, oye, Pepe, tío, estoy loco con el tema del fútbol y me apetece invertir en un club y creo que aquí hay algo interesante para hacer y tal. Y digo, hostia, tío, pues me parece súper interesante, pues vamos con ello, ¿no? Entonces él es de A Coruña, había una posibilidad en Ferrol en invertir en el Racing, ¿no? Que estaba en un momento pues muy jodido el Racing en aquel momento y tal. Y nos liamos la manta a la cabeza y Iñaki, unos amigos y yo nos pusimos en esa aventura que todavía continúa. Ahora también compramos un club en Portugal, el Tondela. Estaba el año pasado en segunda división y el año pasado subió a primera división. Tenemos un club ahí en primera división en Portugal. Y bueno, es toda una experiencia porque, hostia, es como un gobierno, pero en pequeñito. ¿Sabes lo que te digo? Hablas con la prensa, hablas con los políticos, la gente de la ciudad o del pueblo te dice de todo, te insulta, te tal, venís a robar, venís a yo qué sé qué, otros te adoran, te quieren, los políticos se ponen nerviosos porque tu opinión pues puede que piensan que influye dentro de su base de votantes. O sea, es un lío, os digo, tremendo. Y luego a eso júntale 11 tíos metiendo patadas en un campo. ¿Sabes lo que te digo? Que a uno le duele la cabeza un día, el otro tiene el tobillo no sé qué, o el otro cree que... Entonces es toda una aventura de la que estamos aprendiendo muchísimo. Nos está costando un huevo en todos los sentidos, pero la que estamos disfrutando y bueno, al final yo soy un tipo al que le encanta emprender. Yo creo que me muevo por el conocer. Siempre me gusta conocer cosas, siempre me gustó desde chico. Ver cómo se producen las cosas, cómo se fabrican, cómo es un huerto, cómo es una platanera y cómo el tío la corta y de dónde salen los plátanos. Y soy muy curioso, ¿no? Entonces, para emprender tienes que tener esa dosis de curiosidad, además de valentía, ¿no? Y entonces, pues me parece muy curioso el mundo del fútbol y ahí nos metimos y ahí estamos todavía. Pues ánimo porque es sí, tenemos más moral como que el alcoyano. Además que, fíjate, el mundo del fútbol yo creo que es muy particular y sobre todo donde se pone el ejemplo que es la única empresa donde mandan más los empleados, es decir, los jugadores, que los directivos, ¿no? En ese sentido, a medida que va siendo el club más relevante. Es muy complejo. ¿No? Yo lo que os puedo decir es que, sin lugar a dudas, probablemente
de todas las cosas en las que ando o andamos y tal, el fútbol es lo menos programable, quiero decirlo, lo que programas una cosa y sale la contraria, ¿sabes? O sea, en la demás muchas veces 2 más 2 son 4, otras veces son 8, otras veces son 3, pero anda por ahí, ¿sabes lo que te digo? Y es más o menos predecible, ¿no? El fútbol es absolutamente impredecible y no sabes qué es lo que pasa, no sabes si es la magia, no sabes si es la dinámica, son las dinámicas, el momento, la actitud, se mezclan. Hay tantos factores, créeme, tantos factores, que es de todo lo que yo he hecho y estoy haciendo, lo más complejo, sin lugar a dudas. Qué bien. O sea, súper complejo. Oye, Pepe, has dicho al principio que dabas muy pocas veces clase. Pues yo creo que hoy nos has dado una muy interesante. Espero que es una charla, ¿no? Un placer. Así que muchas gracias por muchas gracias a vosotros, de veras. Gracias. Gracias, Pepe, y muchas gracias a Espacio Ventáis por cedernos el espacio para grabar. Gracias, por supuesto, a Formato Podcast por la producción y que nos vemos en el siguiente episodio. Por supuesto. Gracias a todos y en especial a Pepe. Gracias. Adiós. Hasta luego, buen día.